El niño llevaba una vida sencilla y algo pobre. Su infancia estuvo llena de dificultades. Su padre se marchó casi inmediatamente después del nacimiento de su hijo, por lo que la mujer tuvo que criar al niño prácticamente sola, compaginando las obligaciones paternas con su trabajo en una planta procesadora de carne. Su madre siempre le decía que era especial, pero él nunca entendió por qué, en qué se diferenciaba de los demás niños. Así que Juan solía pensar que su especialidad era su falta de inteligencia. Estudiar en la escuela le resultaba difícil. Juan iba muy por detrás de sus compañeros de clase en las asignaturas de literatura, estudios sociales y otras humanidades, y los demás niños solían burlarse de él por ello. A menudo se sentía inferior o estúpido. Por eso, cuando volvía a sacar mala nota en un dictado, bajaba la cabeza y se daba cuenta de que, una vez más, no había complacido a su madre. Mientras tanto, sus compañeros se regocijaban de sus fracasos. Los niños siempre funcionan con un sistema de nosotros contra ellos, tras el cual pueden llegar a ser bastante crueles. Y Juan tenía que ser el saco de boxeo. «Has vuelto a fracasar, ¿eh?». Pablo sonrió ruidosamente, arrebatándole la redacción de las manos a su compañero. «¿Cómo puedes no conocer tu propio idioma? Eres tonto, Juan». Juan encorvó los hombros tímidamente. Nunca discutía ni montaba una escena. Solo de vez en cuando respondía con rudeza a sus atormentadores, pero solo lo hacía en casos extremos. «Yo no juzgo tus notas», dijo el chico en voz baja. «¿Por qué te comportas así conmigo?». Pablo soltó una risita de placer. Disfrutaba viendo los débiles intentos de su torpe compañero de clase por defenderse. Era solo un niño, y no entendía por qué acosar a los demás era algo malo. La verdad sobre los matones solo llega a ellos muchos años después de crecer, si es que llega. Pero había algunos niños que inconscientemente sentían que todo eso estaba mal. El niño de la tercera fila pertenecía a este tipo. «¡Hey, Pablo, déjala en paz!», intervino de pronto Diego, arrugando la nariz. «Está ahí sentado, sin molestar a nadie». «¿Y qué se ha suspendido? ¿A ti qué te importa?». «Tienes una especie de fijación con los errores ajenos». Pablo resopló descontento. No le gustaba discutir con Diego. El matón lo despreciaba por ser un patético aburrido que durante las discusiones verbales apelaba a palabras cuyo significado Pablo a menudo desconocía. El alborotador no quería que la atención de la clase pasara del poco aventajado Juan al escaso vocabulario de Diego. «Pégale a Diego después de clase. No le pegues, que igual te sigue la corriente». Quizá el empollón heredó ese carácter inflexible de su padre, que fue soldado pero ahora es inválido. Perdió una pierna, pero seguía jugando al fútbol como aficionado y llevaba un estilo de vida muy activo. Diego no hablaba mucho de él, pero el chico seguía pensando que su padre era guay. Quizá fuera por su padre por lo que Diego no podía limitarse a ver cómo acosaban a Juan. «Gracias», susurró Juan solo con los labios, mirando a su compañero pensativo. Apenas había terminado el bachillerato y era un gran logro para él. A menudo había dudado de sí mismo y de sus capacidades. No había visto el sueño de un futuro brillante, pero en su interior había una chispa de esperanza y el deseo de cambiar algo en su vida. Desde el momento en que nació Juan, su madre supo que tendría que trabajar duro para dar a su hijo la oportunidad de ir a la universidad. Empezó a ahorrar dinero para la educación de su hijo en cuanto regresó de su baja por maternidad. El niño tuvo que quedarse con su abuela. En aquella época, la mujer vivía los primeros años tras su divorcio con un marido al que no quería. Quería pasar tiempo en su compañía, no con pañales y biberones. Pero la chica se dio cuenta de que, si no, nadie cuidaría de Juan, nadie ayudaría a su hijo. «¿Cuándo tendrás tiempo libre, Sofía?», preguntó la anciana desde el umbral de la puerta, cogiendo con cuidado a su nieto de los brazos de su hija. «He ahorrado todo un dinero. Quería ir al Tíbet este verano. Mi viaje depende de ti». «Mamá, ya sabes», miró al suelo culpable. «Si me cojo vacaciones, no me pagarán. Estaremos muy justos de fondos». La mujer suspiró pesadamente. Quería empezar a vivir por sí misma. Su abuela había pasado toda su juventud criando a su hija, y luego pasó parte de su vida adulta intentando salvar su matrimonio con un hombre al que hacía tiempo que había dejado de amar. Sofía trabajaba hasta la extenuación,
a menudo haciendo turnos extra, sin negarse nunca a sustituir a una compañera. Su hija lo hacía todo por ella, y Lucía simplemente no tuvo más remedio que renunciar a su ansiado viaje al Tíbet. Como madre soltera, ya solo estaba despierta los fines de semana cuando cuidaba del pequeño Juan, y sería inhumano obligarla a buscar una salida. Lucía cerró la puerta tras su hija y miró a su nieto. Él le tendió sus manitas rosadas y sonrió con su boca desdentada. Bueno, pequeño, dijo la abuela con tristeza, mirando al niño con cariño. Supongo que tendré que quedarme en casa una temporada. Aunque la madre tenía que vigilar cada céntimo de su monedero, hizo todo lo que pudo para costear la educación de su hijo. Intentó mantener los gastos al mínimo, renunciando a las compras de lujo y al ocio, prefiriendo invertir en el futuro de su hijo. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, su hijo decidió seguir su pasión por los coches. Siempre le había fascinado la tecnología y tenía claro que quería seguir una carrera en la industria del automóvil. Su madre no pudo asegurarle una plaza en ningún campo de prestigio, pero Juan no lo necesitaba. Le dijo claramente a su madre que quería ser mecánico de coches. Su hijo, que antes había tenido dificultades en la escuela y no siempre se sentía seguro en un entorno escolar normal, descubrió nuevas habilidades y talentos cuando fue a la universidad. Le fascinaba trabajar con mecanismos y máquinas. Además, la experiencia práctica en las clases le daba más satisfacción que las interminables horas de memorización. Y a la hora de escribir, Juan siempre destacó en las ciencias exactas. Para su madre era un verdadero alivio. Siempre estaba preocupada por el futuro de su hijo, viendo lo difíciles que eran sus estudios. Sin embargo, ver a su hijo triunfar en su nuevo entorno la hacía sentirse feliz y orgullosa. Su hijo había encontrado su vocación, y ella confiaba en que encontraría su lugar en la vida y triunfaría en la profesión que había elegido. Sofía sintió por fin que había hecho lo correcto, y Lucía compartía su felicidad. Después de tantos años, por fin había escapado del piso que se había convertido en su prisión. La mujer siguió explorando el maravilloso mundo que le había sido inaccesible durante tanto tiempo. Todo empezó en el Tíbet. Siguieron India, Turquía y Bangladesh. Incluso consiguió encontrar un trabajo a distancia. Sus años de enseñanza de matemáticas no se habían echado a perder, y durante sus viajes seguía encontrando tiempo para dar clases en línea a sus hijos. En cierto modo, la abuela se hizo más progresista que su hija. Fuera del trabajo y de los viajes, Lucía nunca olvidaba mantenerse en contacto con su familia, y cada llamada solo le producía alegría. Sabía que tanto Sofía como Juan estaban bien sin ella. Solo algunas dificultades de Juan para relacionarse con sus compañeros añadían un toque de tristeza a la ajetreada rutina de la anciana. El joven destacaba entre sus compañeros no solo por su habilidad para trabajar con máquinas, sino también por su forma de comunicarse. Su amabilidad, su calma y su disposición a ayudar a los demás llamaron la atención de sus profesores, que le apreciaban como excelente estudiante y buena persona. Sin embargo, no todos sus compañeros simpatizaban con él. Juan seguía siendo un extraño para ellos. Su ingenuidad, su simpleza, su escasa facilidad de palabra y su falta de interés por las modas le dificultaban la comunicación con los jóvenes. A pesar de su interesante campo de actividad, Juan no podía decir que se sintiera completamente feliz. La soledad seguía invadiéndole a veces. Pero pronto apareció Antonio. Estudiaba en otra facultad. Entrar en el mismo departamento que Antonio parecía imposible para la gente de familias corrientes. Solo se aceptaba a los mejores. Juan lo conoció por casualidad. Juan iba de camino a clase cuando de repente vio un coche aparcado en el arcén. El capó estaba levantado y un joven desconocido miraba bajo él con expresión perpleja. Juan no podía dejar pasar la oportunidad de intentar arreglar un coche de verdad, no solo maquetas y clases de formación. «Hola», saludó Juan tímidamente, haciendo girar torpemente los pulgares. «Hola. Oye, ¿eres de por aquí? ¿Sabes dónde está la gasolinera más cercana por aquí?» El tipo, desconcertado, fue directo al grano. «Mi teléfono no funciona. Ni siquiera puedo llamar a una grúa. No tengo ni idea de qué hacer». Juan caminó paso a paso hacia el coche. El desconocido enarcó una ceja, dándose cuenta de que no tardaría en obtener respuestas. «Amigo, ¿a qué te dedicas?» «Mecánico de coches. Segundo año». «Ah, amigo».
Juan se volvió hacia el dueño del coche y sonrió. Vivo muy lejos de aquí. No sé dónde está la estación de servicio. ¿Puedo echar un vistazo? Solo eres un estudiante de segundo año. ¿Qué vas a encontrar allí? Bueno, todavía no sé dónde está la gasolinera. Solo puedo echar un vistazo. Juan se apoyó en el coche sin esperar permiso y empezó a mirar dentro. ¿Por qué has parado? El chico se frotó el cuello. Enseguida se dio cuenta de que aquel mecánico era extraño y decidió no detenerle. En cierto modo tenía razón. Al no saber dónde estaba la estación de servicio, no podía hacer nada para ayudar al desventurado conductor. Entonces, el coche daba muchas sacudidas, las revoluciones saltaban. No podía acelerar bien. Se acercó a un tipo al que había visto muchas veces por los pasillos de la universidad. Entonces paré para ver si había algún problema con los neumáticos. No sé, solo sé conducir, ¿vale? Y entonces no pude arrancar el motor. Juan miró a las profundidades del motor durante unos segundos. Cuando el dueño del coche terminó de hablar, levantó la vista y señaló alguna pieza. La bomba de combustible. Inmediatamente el joven desenroscó un par de componentes y mostró al dueño algo sucio, embadurnado en una sustancia negra. El filtro está obstruido. Bajan las revoluciones. No hay presión. Ah, ¿so? ¿Qué significa eso? Está sobrecalentado y no llenaste el tanque a menudo. La bomba no estaba completamente sumergida en agua, recalentada. Recogió sedimentos del fondo del depósito. La bomba de combustible está obstruida, cansada, empezando a averiarse. Hay que cambiarla. Sin presión es peligroso. Se parará, el coche se parará. Muy bien, no soy un experto, pero esa cosa parece sobrecargada. ¿Sucio? No creo que deba estar así. Se encogió de hombros el motorista. Pero no tengo teléfono. No puedo hacer nada con el coche, ¿sabes? Juan metió la mano en el bolsillo de sus desgastados vaqueros y sacó un sencillo teléfono con pulsador, lo que hizo que su interlocutor alzara las cejas, sorprendido. Llámame. Gracias, me has salvado de verdad, aceptó el tipo el extraño medio de comunicación y luego tendió la mano al mecánico. Soy Antonio, Seguridad Informática, segundo año. Y yo soy Juan, mecánico de automóviles, segundo año. Este chico, hijo de un empresario local, se sintió conmovido por semejante ayuda de un completo desconocido. Sí, al fin y al cabo eran compañeros de clase. Pero ¿cómo puedes esperar ayuda de alguien a quien ni siquiera saludas por el pasillo? A Antonio le llamó más la atención la sencillez con la que su compañero de clase le explicó la esencia del problema en breves frases de lenguaje llano. Sorprendentemente, lo hizo aún más comprensible. Aunque pertenecían a facultades distintas y tenían intereses científicos diferentes, resultó que seguían teniendo puntos en común. Les encantaba charlar sobre la vida sencilla, sobre sus comidas favoritas, sobre las pequeñas cosas que pueden hacer feliz a una persona. En momentos así, Juan, con su extraordinaria sencillez de pensamiento, era insustituible a los ojos de Antonio, y le gustaba la sinceridad de su nuevo amigo. Para el hijo de un aficionado local a los coches, estudiante de seguridad de la información que cursaba una prestigiosa carrera, la amistad con un joven que aspiraba a convertirse en mecánico le brindaba la oportunidad de conocer aspectos de la ingeniería automovilística ajenos a su propia especialización. Así chocaron los mundos de ricos y pobres. Por otra parte, para el aspirante a mecánico, relacionarse con el chico rico era una oportunidad de compartir sus conocimientos con alguien que quizá nunca se había planteado ser mecánico de automóviles. Su capacidad para explicar cosas complejas en un lenguaje sencillo ayudó a Antonio a entender los principios básicos y la estructura de los coches. Con la ayuda de su único amigo, Juan aprendió a enseñar sus habilidades a los demás. Además de desarrollar habilidades profesionales, el joven también aprendió a comunicarse. Durante sus largos y solitarios años de escuela, había acumulado muchas palabras e ideas no dichas. Sentía auténtico placer cada vez que se encontraba con el hijo de un hombre de negocios. Sus interacciones también pusieron de relieve la importancia de compartir conocimientos y experiencias entre personas con intereses profesionales diferentes. En la universidad su amistad se hizo visible de inmediato. Todo el mundo, desde los profesores hasta los alumnos, veía cómo los horizontes de los dos jóvenes se ampliaban cada día.
Antonio empezó a entender mejor los procesos físicos y químicos. Su mente se agudizó estudiando cosas sencillas y cotidianas. Juan empezó a hablar con más elocuencia y a manejarse mejor con los ordenadores. Los chicos iban rellenando las lagunas de conocimiento de los demás y era maravilloso, pero les quedaba conocer a sus familias. Los amigos pensaban que este paso era importante. Al fin y al cabo, si tenían tanta influencia en la vida de los demás, ¿por qué iban a dejar de lado a sus padres? Además, cada uno de ellos quería presentar a sus amigos la vida que llevaban en casa. Juan, al ver la ropa de Antonio, el coche que conducía y el teléfono que utilizaba, comprendió claramente que procedía de una familia acomodada. Aunque el carácter de Juan era apacible, era muy consciente de que el estilo de vida de la gente menos acomodada podía asustar a los ricos. Por un momento, le asaltó un simple pensamiento. ¿Por qué iba a avergonzarse de su propia vida? Tenía la madre más cariñosa del mundo, un techo sobre su cabeza. ¿Acaso Antonio era un robot sin corazón, incapaz de comprender las condiciones en que podían vivir otras personas? Y tenía razón. Antonio se sentía completamente a gusto sentado en la cocina, con una taza de café caliente, mientras visitaba a su mejor amiga. Sofía, que al principio no esperaba un invitado así, se quedó perpleja. El joven desprendía un brillo especial. Parecía demasiado perfecto para vivir en su humilde barrio. Pero más tarde, durante sus conversaciones, el corazón de la mujer se liberó de los grilletes de la incertidumbre. En las palabras de Antonio oyó a Juan. Entonces se dio cuenta de que aquel joven no era arrogante ni el típico hombre rico. Era una persona corriente como ella, solo que vivía en mejores condiciones. Tía Sofía, ¿cómo has conseguido todo esto? Preguntó sorprendido Antonio tras conocer la infancia de su amiga. ¿Te quedaste sin marido, sola? Y Juan hizo una pausa, dudando si continuar. No quería ofender ni a su amigo ni a su madre. Hizo del tema de las peculiaridades de su amigo un tabú para él. No estuve sola, sonrió modestamente la mujer. Me ayudaba mi madre. Hasta que Juan fue a la universidad, ella renunció a viajar y a vivir la vida que soñaba. Antonio se quedó repentinamente muy callado. Bajó la mirada al suelo, encorvó los hombros como si hubiera dicho una estupidez. Al ver la reacción del chico, Sofía se echó a reír de repente. Está viva, viajando como quería. Ahora está en Italia. Decidió ver el Coliseo. El chico también se rió, incapaz de encontrar las palabras. A menudo se reunían en la cocina de su casa para charlar. Antonio había crecido sin madre, así que echaba de menos el contacto materno. Disfrutaba de la compañía de Sofía, y ella, a su vez, recibía de buen grado a su invitado con pastas caseras. Los días en que el joven llegaba a su casa de mal humor, ella siempre estaba dispuesta a apoyarle. A veces, como mujer, podía darle consejos sobre las relaciones con el sexo opuesto. Juan se alegraba sinceramente de que entre su madre y su amigo surgiera una relación afectuosa. Temía que Antonio no entendiera cómo vivían en su modesto piso. Pero seguían teniendo miedo del padre de Antonio. Nadie podía predecir si el exitoso hombre de negocios se resistiría a esa amistad. Pero las salidas se hicieron cada vez más difíciles. El padre siempre estaba interesado en saber con quién pasaba los días su hijo. Antonio había estado posponiendo el momento de la presentación, incapaz de explicarse a sí mismo por qué tenía tanto miedo. El dueño del concesionario, al darse cuenta de los progresos de su hijo en el aprendizaje de los coches, quedó gratamente sorprendido por este acontecimiento y se interesó por lo que había contribuido a este desarrollo. Así que Antonio no tuvo más remedio que hablarle a su padre de Juan. Primero le comentó que Juan estaba estudiando mecánica de automóviles. Luego relató a los empresarios las circunstancias en las que habían conocido a este bonachón. Sin embargo, prefirió guardar silencio sobre su situación económica y sus peculiaridades. El señor Cabrera dijo que le gustaría conocer a aquel misterioso joven, a lo que Antonio suspiró pesadamente y asintió. Invitar al futuro mecánico a una reunión de hombres en el concesionario de coches del empresario era un honor y una oportunidad única para Juan de entrar en un mundo que hasta entonces solo había visto desde fuera. Para el empresario era una oportunidad de estrechar lazos con su hijo. Últimamente no se llevaban bien, debido a la falta de talento de Antonio para la mecánica del automóvil y a otras cualidades inherentes al propietario de un concesionario de coches.
Sencillamente no había un lenguaje común entre padre e hijo. Así que, con la ayuda de un amigo secreto, el señor Cabrera decidió ahondar un poco más en la vida de su hijo. Al llegar al concesionario, los jóvenes, rodeados de coches de lujo y un ambiente de elegancia, se sintieron fuera de lugar. Este encuentro era una oportunidad para que todos los implicados aprendieran algo nuevo. Papá, este es Juan, le dio un suave codazo a su amigo, el amigo del que te hablé. Juan asintió torpemente y tendió una mano ancha y callosa al hombre de negocios. El hombre miró al corpulento muchacho, esperando ver algo diferente en el amigo de su hijo, el señor Cabrera. Encantado de conocerle. Lo mismo digo, señor. Se estrecharon la mano y se hizo el silencio. Juan, que era un hombre sin pretensiones ni timidez, empezó inmediatamente a mirar a su alrededor. Miró un coche, luego otro. En sus ojos brilló una chispa infantil de excitación. Señor, ¿puedo echar un vistazo? Miró al padre Antonio expectante y con detenimiento. Por todos lados, bajo el capó también. El hombre soltó una risita. El joven no era tímido, y a juzgar por su firme apretón de manos, pasaba mucho tiempo con los coches. Hizo un gesto de invitación con la mano y asintió en silencio, permitiendo que su invitado comenzara la inspección. El tiempo pasado en la exposición de coches fue un verdadero placer para el futuro mecánico y una oportunidad para conocer coches que solo había visto de lejos o en fotos. Poder mirar bajo el capó de cualquier coche de la exposición era como una invitación al mundo, con el que siempre había soñado. Examinaba cada coche con curiosidad y entusiasmo, explorando sin pudor cada rincón. Para ver todos los detalles y mecanismos, no dudaba en tumbarse en el suelo y mirar debajo del chasis. Cada coche se convertía para él en un grato objeto de estudio, una oportunidad para profundizar en su conocimiento de las marcas de automóviles de élite. Para él era una oportunidad única, no solo de estudiar los coches desde dentro, sino también de sentirse parte de este mundo. La alegría y la emoción que sentía no podían ocultarse. Le brillaban los ojos y cada nuevo detalle bajo el capó le maravillaba y admiraba. Bueno, Juan, interrumpió el señor Cabrera el estudio que el joven había desplegado en cuestión de minutos. Qué avaricioso eres examinándolo todo, echando mano a todo lo que se te pone a mano. ¿Tienes algo que decir sobre mis bellezas? El entusiasmo y los conocimientos del joven asombraron al empresario. Escuchó atentamente los relatos del joven de buen corazón sobre cada modelo, prestando atención a detalles que normalmente escapan a la atención de los visitantes ordinarios de una sala de exposición de automóviles. El joven compartió sus observaciones e impresiones sobre las características técnicas de cada coche, describiendo en detalle su construcción, motor, sistemas de seguridad y otros aspectos importantes. El empresario quedó gratamente sorprendido por la profundidad de los conocimientos y la pasión con que el joven hablaba de los coches. Sus historias resultaron útiles e interesantes, incluso para quienes llevan toda la vida en el negocio del automóvil. Esto confirmó que la pasión del joven por los coches y sus especificaciones técnicas era algo innato. La precisión y seguridad con que Juan describía sus experiencias con los coches impresionó a todos los presentes. No solo describió con detalle las características y prestaciones técnicas de cada modelo, sino que también predijo su comportamiento en carretera, teniendo en cuenta los múltiples factores que afectan al rendimiento del coche. Ni siquiera tuvo que conducir o probar el coche. Sus conocimientos y experiencia le permitieron dar recomendaciones sobre el cuidado del coche, respaldadas por ejemplos y consejos prácticos. El empresario y su hijo escucharon atentamente cada palabra del joven de buen corazón. Vieron en él a un especialista en potencia que podía ofrecer una nueva perspectiva del negocio del automóvil y atraer a los clientes con su profesionalidad y su pasión por los coches. Mira, Antonio, el discurso de tu amigo es realmente comprensible, dijo el hombre, dando una palmada al joven en su robusto hombro. Hijo, ¿quizás buscas un trabajo a tiempo parcial? Me gusta cómo razonas. Muy directo, sin adornos. Tu forma de hablar es un poco áspera a veces, pero sigues siendo un tipo inteligente. ¿Te gustaría ser consultor a tiempo parcial? La decisión del empresario fue inesperada, pero al mismo tiempo lógica.
Se dio cuenta de que un especialista capaz de explicar los aspectos técnicos de los coches de forma tan clara y comprensible podría mejorar notablemente la calidad del servicio en sus salas de exposición. Un asesor así podría atraer a nuevos clientes y reforzar la imagen de la empresa como lugar donde cada cliente obtiene respuestas competentes y claras a sus preguntas. Por supuesto, Juan estuvo de acuerdo. No había otra opción. Antonio miró a su amigo con cierto orgullo. El peligro había quedado atrás. Su padre había aceptado esta amistad. Cada día que pasaba su amistad se hacía más fuerte. A menudo hacían viajes de hombres a carreras de coches o simplemente al aire libre, donde discutían las últimas novedades del mundo del automóvil y compartían experiencias entre ellos. Antonio hablaba de las novedades del sector informático, mientras Juan y el señor Cabrera se sumergían en el mundo de los coches. Pero ahora, tras haber pasado mucho tiempo en compañía de Juan, Antonio podía entender de qué hablaban sus seres queridos e incluso participar en su conversación. Para Juan, ser asesor no era solo un trabajo, era su pasión. Se entregaba en cuerpo y alma a su trabajo, esforzándose por ser el mejor y ayudar a los clientes a tomar las decisiones correctas. Su entusiasmo contagiaba a todos los que le rodeaban y, en cierto modo, se convirtió en un activo inestimable para la empresa. Para el empresario y su hijo, el bonachón Juan no solo era un experto en su campo, sino también un amigo sincero. Confiaban en él, valoraban su opinión y siempre podían contar con su apoyo. Juntos superaron muchas dificultades y consiguieron crear un negocio próspero y de éxito. En la siguiente fiesta familiar, los jóvenes presentaron a sus padres. Por supuesto, los adultos sintieron simpatía el uno por el otro, pero no la simpatía que cabría esperar. Las familias empezaron a tratarse con cordialidad, pero nada más. El señor Cabrera a veces ayudaba económicamente a la mujer solitaria, pero Sofía solía rechazarla, diciendo que prefería ganarse la vida por su cuenta. Así pasaron varios años. El joven ya se había graduado en la universidad. Antonio consiguió trabajo en una de las principales empresas de informática del país, y Juan siguió trabajando en el concesionario del señor Cabrera, ahora como alto directivo. Un nuevo objeto de admiración apareció en la vida de Antonio como informático. Una contable de la empresa donde trabajaba. Se llamaba Marina, y Antonio estaba sencillamente enamorado de ella. Su amistad no se debilitó lo más mínimo. A los hombres les seguía gustando pasar tiempo juntos. La tía Sofía los seguía recibiendo con una bandeja de pastas calientes, y al señor Cabrera le seguía gustando salir con sus chicos, como él los llamaba. Y ahora en el garaje de Antonio, los jóvenes intentaban arreglar su coche. Como había ocurrido desde el principio de su historia juntos, sin Juan, el hijo del empresario no podía hacer frente a las averías, y juntos era más divertido, más rápido y más fácil. Mientras trabajaban, se encontraron con una dificultad inesperada. Había que cambiar urgentemente una de las piezas del embrague. Antonio tenía una reunión importante y no tenía tiempo de ir al servicio técnico. Así que los hombres tuvieron que utilizar dos gatos para meterse debajo del coche. El aparato tenía un aspecto extraño, pero tenían acceso a las piezas necesarias del coche, y eso era lo más importante. Mientras Juan buscaba en el banco de trabajo las herramientas necesarias, Antonio se dedicaba a sacar piezas del coche. De repente se oyó un crujido aterrador y un gemido corto y ahogado. Juan se dio la vuelta lentamente y ante sus ojos apareció una imagen horrible. El coche había saltado del gato y había caído justo encima de su amigo. ¿Antonio? Juan tartamudeó, con la voz temblorosa, y luego prorrumpió en un grito. ¿Antonio? Conmocionado y horrorizado, Juan reaccionó al instante. Estaba decidido a ayudar a su amigo. Juan empezó inmediatamente a levantar el coche con el gato de nuevo. Sí, el coche ya se había caído, pero necesitaban sacar a Antonio de debajo de la trampa mortal. Con notable confianza, abordó el coche. A pesar de la tensión y de su propio miedo, actuó con rapidez y decisión. Cada movimiento estaba cuidadosamente calculado para minimizar el riesgo de sufrir más lesiones. Consiguió liberar la presión del coche sobre el cuerpo de su amigo, y en el mismo instante lo sacó por las piernas. La situación era extremadamente tensa, y cada segundo era crucial. Juan, haciendo gala de una determinación y una fuerza de voluntad excepcionales, hizo todo lo posible por atender al herido. En cuanto pudo liberar el cuerpo de su amigo, Juan comenzó inmediatamente al administrarle los primeros auxilios,
intentando que el herido estuviera estable hasta que llegara la ambulancia. Al examinarlo, se dio cuenta de que Antonio apenas respiraba. Su respiración era ronca y débil, y tenía una grave herida en la cabeza, de la que emanaba un fino hilo de sangre. Juan sentó el cuerpo inconsciente de su amigo para que no resbalara. Luego se aflojó rápidamente la corbata y se desabrochó la camisa. Después corrió a la cocina, cogiendo un teléfono de la mesa de trabajo por el camino. Mientras corría, su mano marcó automáticamente el número de emergencias. 911. ¿Cuál es su emergencia? Un coche ha caído. Mi amigo está tumbado, murmuró Juan entre lágrimas. No respira bien. ¿Le sale sangre de la cabeza? No está despierto. ¿Qué? No entiendo muy bien. La mujer se detuvo un momento, ordenando sus ideas. Su amigo fue atropellado por un coche. Está inconsciente. Y le cuesta respirar, ¿verdad? Sí, el gato resbaló. El coche se cayó. La mujer anotó rápidamente la dirección que le había dado Juan y luego le dio un tiempo estimado hasta que llegara la ambulancia. De la cocina cogió 2 bolsas de hielo, que se apresuró a llevar al garaje. Juan estaba atormentado por la culpa y la impotencia, creyendo que podría haber hecho más para evitar esta tragedia. Su corazón estaba abrumado por la pena y el miedo por la vida de su amigo. No pudo contener las lágrimas al darse cuenta de que sus decisiones y acciones podrían haber influido en el desenlace de los acontecimientos. Al mismo tiempo, siguió administrando primeros auxilios, intentando ayudar a su amigo a aguantar hasta que llegaran los médicos. Le aplicó compresas de hielo en la cabeza y con especial cuidado en una zona del pecho que parecía anormalmente pálida. Todas sus acciones estaban encaminadas a salvar la vida de su amigo y aliviar su sufrimiento. Unas emociones tan fuertes pueden dominar incluso a las personas más resistentes en momentos de necesidad, pero su fuerza interior y su compasión le permitieron actuar correctamente en esta situación crítica. Su mente estaba abrumada por la ansiedad, el miedo y el terror, pero sus manos se movían solas. Mientras esperaba a los médicos, Juan llamó a su madre, sintiendo que ella también debía saber lo que había pasado. Y ante todo, quería tranquilizarse a sí mismo. Esta llamada era una forma de apoyarse a sí mismo en su momento de necesidad. Su madre había sido un apoyo y una amiga para él en muchos momentos difíciles, y sabía que podía contar con su apoyo y comprensión en cualquier situación. La mujer, aunque no pasaba por su mejor momento, fue extremadamente cuidadosa en su conversación. Su principal preocupación era tranquilizar a su hijo, la única persona que podía marcar la diferencia en estos momentos, sobre todo en la vida de Antonio. Le distrajo de los jadeos antinaturales del herido, permitiéndole ayudar a su amigo con la cabeza despejada. Pronto llegaron los médicos. Comprobaron el pulso del hombre, le examinaron la cabeza y el tórax, y enseguida indicaron a Juan que les ayudara a subirlo al coche. El hombre de buen corazón sujetaba con fuerza la camilla por miedo a que se le cayera accidentalmente. Aunque permanecía en silencio, las lágrimas seguían brotando de sus ojos. De camino al hospital, Juan se acordó del señor Cabrera. Lo llamó, le explicó brevemente la situación y le dio la dirección del hospital donde los llevaban. Segundos antes de que terminara la llamada, el hombre de buen corazón oyó una frase en voz alta. «Al diablo con la reunión. Que todo el mundo se vaya a casa. Necesito estar con mi hijo». En el hospital, los jóvenes fueron recibidos por Sofía. No tenía ni idea de a qué hospital podrían llevar a los chicos, pero recordaba la dirección de Antonio y trataba de adivinar. Apenas conteniendo las lágrimas, observó el estado del hombre. Estaba completamente pálido, tenía la piel azulada y la herida de la cabeza no presagiaba nada bueno. Inmediatamente abrazó a su hijo, que no soltó la mano de su amiga ni un segundo. A pesar de sus propias dificultades emocionales, encontró fuerzas para estar al lado de su amigo, para darle una sensación de apoyo incluso mientras caía en un profundo sueño. En ese momento, el hombre de buen corazón demostró no solo su fuerza y determinación, sino también su profunda devoción por su amigo, su disposición a atravesar el fuego y el agua con él. «Señor, ¿no puede acompañarnos al quirófano?», intentó hablarle con suavidad la enfermera, recelosa del angustiado hombre. «Por favor, espere aquí. El médico le pondrá al corriente del estado del paciente».
Juan se quedó mirando el rostro pálido de Antonio durante unos segundos más, y por fin encontró fuerzas para soltarse. La camilla desapareció tras las pesadas puertas del quirófano, y no le quedó más remedio que esperar. En ese momento, la puerta de la sala se abrió con fuerza. Como un huracán, un hombre de negocios ansioso apareció en el pasillo. Su estado también era poco envidiable. Con excitación, su mirada estaba llena de locura y miedo. ¿Dónde está mi hijo? Está en el quirófano, dijo Sofía en voz baja, con la voz entrecortada por un nudo en la garganta. Tenemos que esperar, no podemos hacer nada más. ¿Cómo que nada? El normalmente calmado hombre de negocios parecía ahora una persona completamente diferente, gritando constantemente, y nadie me ha dicho qué le pasa. Sofía solo movió la cabeza negativamente. Inmediatamente, una gran lágrima corrió por la mejilla seca de la mujer. Rodeó los hombros de su hijo con los brazos, y pensar en lo que podría estar sintiendo ahora mismo le causaba un doble dolor. El momento en que el cirujano abandonó el quirófano estuvo lleno de tensión y expectación por el resultado. Los ojos de la mujer y el hombre se encontraron con los del médico, cansados pero seguros. Probablemente se dio cuenta de que había hecho algo importante y crucial para todos los presentes a la vez. ¿Ha llamado a una ambulancia?, le preguntó a Juan, un hombre evidentemente mayor. Gracias. Gracias a usted pudimos salvar a alguien. Si no le hubieras puesto hielo en el pecho, se habría asfixiado. Y si no se te hubiera ocurrido tumbarle, la hemorragia le habría matado. Y menos mal que lo tumbaste. No quiero asustarte, pero en posición supina. Bueno, tumbado, se habría ahogado con su propia sangre. El médico se quitó el guante y le tendió la mano para estrechársela. Juan se levantó de su asiento y se quedó mirando la palma extendida, sin saber qué hacer. Pero el suave toque de su madre en la espalda le dijo lo que tenía que hacer. Y Juan tendió su ancha mano al médico, mirándole a los ojos con confianza y agradecimiento. El momento en que el cirujano estrechó la mano de aquel hombre de buen corazón fue simbólico. Hacía un momento Juan se había mirado las manos con disgusto, creyéndose responsable de la tragedia, pues había sido él quien había sugerido el uso del gato. Para el joven mecánico, aquel apretón de manos significó más de lo que el médico pensaba, pues enseguida quedó claro que sus esfuerzos y su determinación tenían un significado real, y que sus acciones habían contribuido a salvar la vida de su amigo. La conmoción, el horror, el miedo y el pánico son reacciones naturales ante el peligro, y las emociones que brotaron de los tres en un momento de alivio fueron aún más profundas. Para la madre fue un momento de inmenso alivio y gratitud por haber salvado la vida de Antonio, que había llegado a ser como un segundo hijo para ella. Para el empresario fue un momento álgido de alegría y al mismo tiempo un profundo reconocimiento del valor humano demostrado en el momento oportuno por el aparentemente apacible y despreocupado Juan. El hombre voló hacia Juan y lo envolvió en un fuerte abrazo. Gracias, 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 repitió como en un delirio. Sabía que eras un buen hombre, hijo. Lo sabía. Sofía, oh Sofía, has criado a un héroe. Siéntete orgullosa de él. Siéntete orgullosa de él el resto de tu vida. Santa María, gracias porque nuestro hijo está vivo. Gracias por tener a mi hijo a mi lado. Para el joven mecánico que se encargó de salvar a su amigo, estas emociones pueden haber sido insondables. En su mente, ayudar a un amigo en una situación crítica era una necesidad, no algo por lo que recibir infinitas gracias o elogios. Simplemente hizo lo que le pareció correcto en un momento de peligro, sin pensar en las posibles consecuencias para sí mismo. Simplemente temía perder a su amigo. Esa modestia puede ser incluso un rasgo característico de una persona. Alguien acostumbrado a hacer buenas acciones, sin esperar elogios ni gratitud, suele sentirse incómodo ante una valoración tan elogiosa. A Juan se le llamaba, con razón, especial. Su bondad no tenía límites. Lo que su corazón era capaz de hacer le pertenecía a él y solo a él. No obstante, es importante recordar que, aunque un mecánico de coches no acepte la gratitud, su amabilidad y su voluntad de ayudar a los demás siguen siendo cualidades maravillosas que merece la pena atesorar. Doctor, espere, recordó Sofía de repente. ¿Qué pasa con Antonio? ¿Qué pasará después? Su hijo tuvo la suerte de ser aficionado a los coches familiares. A diferencia de los alabados deportivos, la suspensión del coche de su hijo
Era lo suficientemente alta como para no aplastarla en el acto. Salió con una conmoción cerebral decente, pero con un par de fracturas costales compuestas. El médico sacó un pañuelo del bolsillo de su bata y se secó la frente arrugada. Le espera un largo periodo de recuperación. Ahora todo dependerá de las capacidades de su cuerpo. Es un chico duro, así que me atrevo a decir que, mirando al futuro, Antonio tendrá una vida larga y feliz. Después de que le den el alta, claro. Durante el accidente, el coche evitó milagrosamente aplastar la cabeza de Antonio. Tuvo suerte de aterrizar en un lugar donde había una gran depresión. El coche aterrizó sobre sus ruedas, y su altura fue suficiente para mantener al hombre con vida. Pero por supuesto, no todo fue tan de color de rosa. El impacto fue lo bastante fuerte como para romperle varias costillas. De hecho, fue la suspensión lo que le salvó. 2 semanas más tarde, Antonio pudo ir de visita. En su habitación del hospital yacía con un corsé apretado, ya que cualquier movimiento podría haberle lesionado gravemente. Sonrió débilmente al ver a sus seres queridos. La conmoción todavía le pesaba, al igual que el insoportable dolor en el pecho. Pero no se quejó. Al contrario, se apresuró a compartir lo mucho mejor que se sentía en comparación con el primer día después de la operación. Sofía y Rafael compartieron con él la anécdota del apretón de manos del cirujano. En ese momento, el rostro de Antonio se iluminó con una amplia sonrisa de agradecimiento. Juan, eres simplemente un ángel de la guarda. Cualquier otra persona habría entrado en pánico y no habría sabido qué hacer, pero tú no. Después de 2 largos meses, Antonio recibió el alta hospitalaria. Aún tenía que llevar un corsé para sujetar el torso y le advirtieron sobre el trabajo en el garaje. Estaba prohibido levantar pesos, sobre todo los de los coches. En esta ocasión, el señor Cabrera decidió organizar una pequeña celebración. En el patio trasero de su lujosa casa se desarrolló toda una celebración. Por supuesto, según Sofía y Juan, que nunca habían visto tanto esplendor, acudieron los parientes, colegas y amigos íntimos de la familia Cabrera. Rafael fue el que más se divirtió. Se rió mucho, bebió mucho e incluso bailó. Al parecer, el momento en que estuvo a punto de perder a su único hijo le impactó mucho y decidió deshacerse de la imagen de padre severo. En un momento dado se acercó a Juan con las piernas temblorosas. «Hijo, eres nuestro héroe. Eres el héroe de esta noche», susurró Rafael. «Salvaste a mi pequeño, mi sangre, mi Antonio. Sé cuánto te gustan los coches, así que ahora mismo sal de mi propiedad y vuelve dentro de 1 hora con cualquier coche de mi exposición que te guste, es tuyo. Es lo menos que puedo hacer para pagarte la vida de mi hijo». Le resultaba difícil hacer algo. Podía negarse, cumplir o reírse. Por un lado, semejante regalo era una recompensa por salvar lo más preciado que podía tener un hombre, una vida. Por otro lado, un gesto tan generoso le parecía inapropiado. Seguía sin entender por qué todos a su alrededor estaban tan preocupados por salvar la vida de Antonio. Juan seguía creyendo de verdad que simplemente había hecho lo que tenía que hacer en una situación tan peligrosa. No obstante, decidió ir al mismo concesionario de coches donde trabajaba. No era el más cercano a la mansión, ni el más lujoso, pero Juan sabía exactamente qué coches había disponibles. De camino, Juan ya sabía qué coche iba a coger. En el concesionario le esperaban sus colegas, que no eran muy amables. Siempre eran así en su presencia. Nunca se había parado a pensar en los motivos. Solo pensaba que eran hoscos y poco sociables. Era el caso de muchos a los que no les gustaba su trabajo o estaban descontentos con algo en sus vidas. El hombre paseó tranquilamente por la sala de exposición y eligió un modesto utilitario familiar. Decidió que elegir un modelo caro sería demasiado descarado por su parte. Además, el modelo que eligió era fácil de mantener y consumía poco combustible. Cuando este bonachón informó a los demás empleados del motivo de su visita en su día libre, se rieron. «¿Ya estás enfadado?», preguntó Isabel burlonamente. «¿Un coche gratis? ¿De verdad? Llamaré al señor». «Bueno, entonces le llamaré yo. Puedes estar tranquila». La mujer había olvidado lo que era una sonrisa de suficiencia, cuando la voz ronca y muy irritada del jefe sonó a través del auricular, confirmando las palabras de Juan. Efectivamente, estaba autorizado a llevarse absolutamente cualquier coche directamente de la sala de exposición.
Todos los presentes intercambiaron miradas y sus ojos expresaron la indignación más intensa de la que es capaz el ser humano. Entre sus compañeros se produjo un repentino brote de descontento por los privilegios de los que disfrutaba el mecánico. Algunos sugirieron que sus éxitos eran el resultado de la adulación y las conexiones personales más que del trabajo duro y la profesionalidad. La indignación creció aún más cuando una de sus colegas, una joven llamada Victoria, decidió hablar claro. Así que persigues alegre y despreocupadamente al hijo del jefe y te dan un coche por ello. Llevo 3 años corriendo detrás de él, levantándome a las 5 de la mañana para maquillarme mejor, peinarme mejor, elegir el mejor conjunto. Nora no se detuvo y dio un paso hacia el perplejo Juan. Cortejé a ese gusano durante 3 años y acabé sin nada. Podría superar que de repente consiguieras un ascenso tras otro. Podría superar tu nombramiento como alto directivo, tu aumento de sueldo. Pero un coche gratis es demasiado para un mendigo intelectual como tú. Tienes razón. ¿Desde cuándo eres mejor que nosotros? Gabriel dio un paso adelante. Ni siquiera puedes juntar dos palabras. Ni siquiera tienes un título en ventas y marketing. Se suponía que ibas a trabajar en un taller de reparación de coches. Ahora, al final del día, tú lo consigues todo y nosotros nada. El conflicto iba en aumento. Los empleados se sentían injustamente excluidos o infravalorados. Juan se vio en la necesidad de encontrar la manera de zanjar el escándalo y establecer un diálogo entre los empleados de forma calmada. Se me dan bien las ventas. Sé de coches. Confían en mí. Se defendió el hombre de buen corazón con notable excitación en la voz. Me dijeron que recogiera el coche. He venido a recogerlo. No es culpa mía. ¿Por qué no te llevas también nuestro sueldo? Vete de aquí mientras estés entero. El jefe se pondrá sobrio y se olvidará de su regalo. Vete. Juan no discutió. Sentía una terrible vergüenza y un profundo resentimiento. ¿Era retrasado mental? Su madre siempre le había dicho que solo era especial, diferente. ¿No era eso normal? El hombre entendía por qué sus compañeros estaban tan disgustados, pero no podía responderles nada. El señor Cabrera siempre le contaba lo mucho que habían aumentado las ventas con la llegada de aquel hombre bonachón como asesor. Los clientes, tensos al principio, se relajaban después de un par de explicaciones y escuchaban atentamente lo que el empleado del salón tenía que decir. A menudo le agradecían sus sencillas explicaciones. A veces incluso les disuadía de comprar modelos caros en favor de otros más modestos, alegando reparaciones costosas o un consumo de combustible excesivamente alto. Las reseñas en la sección de calidad del servicio estaban llenas de comentarios positivos sobre la actuación de aquel hombre, así que no podía imaginarse que sus colegas pudieran estar tan enfadados con él. Un mendigo intelectualmente deficiente como tú. Esa frase estaba firmemente alojada en la mente de Juan. Deprimido, regresó a la mansión. Su figura se deslizó rápidamente por el patio trasero, intentando no llamar la atención. Parecía cansado, entristecido, pero intentaba no demostrarlo. La madre del hombre, al darse cuenta de su estado de angustia, decidió inmediatamente averiguar qué le ocurría. Estaba realmente preocupada por su estado emocional. «Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste?», le preguntó. «Mamá», Juan habló en voz baja, con una nota de emoción reprimida en su voz. «Dime sinceramente, ¿soy retrasado?». Sofía apretó los labios. No esperaba que su hijo le hiciera una pregunta así a su edad. Enseguida se dio cuenta de que no le habían recibido bien en el concesionario. Ahora se preguntaba si debía mentirle o hablar como dos adultos. Sofía respiró hondo y abrazó a su hijo. «Juan, hijo mío, tienes un retraso en el desarrollo, es verdad. Es todo culpa mía. No me cuidé cuando estaba embarazada. Pero no debes pensar que eres malo o que estás equivocado, hijo. No debes olvidar tus habilidades y talentos únicos y cómo manejas la adversidad. Piensa en tus logros como mecánico de coches, en tu capacidad para entenderlos. ¿Y tu amistad con Antonio? Él te valora, te respeta y ni una sola vez ha dicho que fueras inferior. Has traído el éxito al negocio del señor Cabrera. Se te aprecia como un buen trabajador. Trabajas, socializas, eres educado, Juan. Cada persona es única y las diferencias de desarrollo no determinan su valor como persona. Tus logros y cualidades personales
son mucho más importantes que la opinión de los demás. Y siempre puedes contar con mi apoyo y cariño. Porque eres mi hijo, digan lo que digan los envidiosos. Estoy orgulloso de ti, hijo. Sus palabras se convirtieron en una verdadera fuente de fuerza e inspiración para el hombre. Después de hablar con su madre, se sintió seguro de haber encontrado la fuerza necesaria para superar la ofensa. Esto le ayudó a volver a la fiesta y reunirse con todos los presentes, sintiéndose más confiado y feliz. Mientras tanto, Rafael estaba de pie detrás de un frondoso arbusto de ciprés ornamental. A pesar de su estado de embriaguez, él también se había dado cuenta del extraño estado de ánimo de Juan. Estaba a punto de hacer una broma sobre cómo había desobedecido a su jefe y había vuelto por su cuenta, pero captó la desafiante pregunta que Juan le había hecho a su madre. Ardiendo de curiosidad, el empresario decidió escuchar a escondidas su conversación. Al final, conmovido por la sinceridad y la sensibilidad de las palabras de su madre, el dueño del concesionario no pudo evitar reaccionar. Salió de las sombras para expresar sus sentimientos y su apoyo a su empleada. Su corazón se llenó de profundo respeto por un hombre que, a pesar de su discapacidad, había demostrado resistencia y fortaleza para superar las dificultades y triunfar. Rafael sentía que este hombre merecía más reconocimiento y respeto por sus esfuerzos y su talento. Juan, hijo, habló el hombre con más sobriedad, no puedo ni imaginar lo duro que ha sido para ti, ser una persona especial y a la vez llevar una vida plena y feliz. Eres un héroe, y no solo porque hayas salvado a nuestro Antonio. ¿Y Sofía? Muchas madres esconderían a su hijo del mundo, revoloteando sobre él como gallinas. Pero tú lo cogiste y criaste a un hombre de verdad, amable, desinteresado, amante del mundo. Ven aquí antes de que me ponga demasiado sentimental. Mientras abrazaba a su empleado y a su madre, el dueño del salón les expresó su más sincero apoyo. El momento fue un símbolo de su amistad y respeto mutuo, y una confirmación de que la sinceridad y la sensibilidad siempre son reconocidas y respetadas en el mundo. Tras preguntar a Juan por el incidente del concesionario, el empresario decidió reconsiderar urgentemente su entorno. El incidente con Juan le abrió los ojos sobre la importancia de contar en su equipo con personas honestas, fiables y sinceras. Estaba realmente sorprendido de lo equivocado que había estado con sus empleados. Todos sonreían al verle. Eran educados con él. Pero en cuanto Rafael cruzaba el umbral, se convertían inmediatamente en monstruos. Como era de esperar, el trabajo de Juan fue el que más buenas críticas recibió. Así que al día siguiente decidió revisar la política de contratación de su empresa. Se dio cuenta de que los estudiantes, que aún no habían absorbido la cultura corporativa y no estaban contaminados por la ambición y el egoísmo latentes, podrían aportar una perspectiva fresca y nuevas ideas a su empresa. En cuanto a los antiguos empleados, Rafael decidió separarse de ellos. Al pedir al departamento de que revisara los criterios de contratación, el empresario expresó su voluntad de apoyar y cultivar en su equipo a quienes estuvieran dispuestos a aprender el respeto mutuo y la cordialidad. Esta medida no era solo un gesto de gratitud a su empleado especial por su duro trabajo, sino también el comienzo de la creación de un entorno de trabajo más ético en su empresa. El señor Cabrera se dio cuenta de que dar trabajo a quienes luchaban por encontrar su vocación no solo podía cambiar sus propias vidas, sino también beneficiar a todo el equipo. Al dar a estas personas la oportunidad de aprender de su mejor empleado, el empresario no solo invirtió en su desarrollo profesional, sino que también ayudó a crear un ambiente de tolerancia y comprensión en su empresa. Aprender no solo a entender las máquinas, sino también a comprender a las personas con sus peculiaridades es un aspecto importante para fomentar la responsabilidad social en el equipo. Entonces, ¿conseguiste el coche? Preguntó Antonio mientras estaban sentados tranquilamente en el bar una semana después de la celebración. El hombre permaneció en silencio, asintiendo satisfecho a la pregunta. Había recibido algo más importante con el coche, gracias a los esfuerzos de Rafael. Su círculo de conocidos ya no se limitaba solo a Antonio. Los nuevos empleados estaban abiertos a socializar, lo que agradó a Juan. El timbre sonó detrás de los hombres y un grupo de personas entró en el bar. Entre ellos había una joven encantadora que sonrió a Juan como nunca había sonreído a nadie. Queridos espectadores, si les ha gustado esta historia, por favor, apoyen el vídeo dándole a me gusta y dejando un comentario.
Muchas gracias.